Una noche inolvidable. Saga Smitey Smith 2 por Julia Quinn. Capítulo 15. A la mañana siguiente, antes de que algún miembro femenino de su familia pudiera poner freno a algo que era un comportamiento improcedente, lo sabía, Daniel se fue por el pasillo y llamó a la puerta de la habitación azul de invitados con un golpe seco de los nudillos. Ya estaba casi vestido para partir de viaje, pues tenía planeado salir para Londres en menos de una hora. No se oía nada dentro de la habitación, por lo tanto volvió a llamar. Esta vez oyó algún rumor seguido de un «adelante», que sonó bastante débil. Así lo hizo, y cerró la puerta con pestillo tras él justo a tiempo de oír a Anne soltar un jadeo. «Milord», «tenemos que hablar», dijo de manera sucinta. Con un gesto de asentimiento, Anne subió como pudo las colchas hasta su barbilla, algo que para él era con franqueza ridículo, dado el saco tan poco atractivo que parecía haberse puesto por camisón. «¿Qué hace aquí?», preguntó sin parar de pestañear. Sin más preámbulos soltó: «Me voy a Londres esta mañana». Ella no dijo nada. «Estoy seguro de que para ahora ya sabe que cortaron el arnés». Anne sintió. «Ha sido Lord Ramsgate, uno de sus hombres, probablemente el que yo salí a investigar, el borracho del que le hablé». «Dijo que había armado un barullo tremendo desde los establos hasta la hostería». «Eso mismo». Tenía cada músculo del cuerpo tenso por el esfuerzo de mantenerse quieto mientras hablaba. Si se movía, si bajaba la guardia durante un instante, no sabía qué podría pasar, si empezaría a gritar, si golpearía las paredes. Lo único cierto era que algo furioso crecía dentro de él. Cada vez que pensaba poderlo controlar, que esa rabia no se expandería más, algo en su interior parecía saltar y crepitar. La piel le comprimía demasiado. La rabia y la furia pugnaban por liberarse, cada vez más ardientes, más negras, estrujando su mismísima alma. «Lord Winstead», dijo ella bajito, y él no se imaginaba qué parte de su cólera habría aparecido en su rostro, porque Anne tenía los ojos muy abiertos y llenos de alarma. Y luego, apenas en un susurro: «Daniel». Era la primera vez que pronunciaba su nombre. El conde tragó saliva y apretó los dientes esforzándose por mantener el control. «No es la primera vez que intenta matarme, pero sí es la primera vez que casi mata a alguien más en el intento». La observó con atención. Aún sujetaba las mantas debajo de su barbilla, cogiéndolas con los dedos por su extremo. Movía la boca como si quisiera decir algo. Él esperó, pero Anne no habló. Daniel continuó quieto, con el cuerpo erguido y las manos sujetas a la espalda. Había cierta formalidad insoportable en esa estampa, pese al hecho de que Anne se encontraba en la cama con el pelo despeinado de dormir, formando una sola trenza espesa que le descansaba sobre su hombro derecho. Por regla general no hablaban con tal tirantez. Tal vez deberían hacerlo. Tal vez eso le habría librado de tal encaprichamiento. Le habría salvado de estar en su compañía el día que Ramsgate decidió pasar a la acción. Había sido mejor para ella no haberle conocido nunca. Estaba claro. «¿Qué vas a hacer?», preguntó por fin. «Cuando lo encuentre». Ana sintió. «No sé. Si tiene suerte no le estrangularé nada más verlo. Lo más probable es que también esté detrás del ataque en Londres, el que todos pensamos que solo fue cuestión de mala suerte, un par de ladrones insignificantes en busca de un buen monedero». «Pudo ser algo así. No puedes saberlo. En Londres roban a la gente a todas horas. ¿Lo estás defendiendo?», preguntó el conde con incredulidad. «No, por supuesto que no. Solo que, bien». Tragó saliva con un movimiento convulso que hizo vibrar su garganta. Cuando volvió a hablar, su voz apenas era audible. «No cuentas con toda la información». Por un momento él se limitó a observarla, por lo que ella pudiera decir. «He pasado los últimos 3 años huyendo de sus hombres en Europa». «¿Lo sabías? ¿No? Pues bien, así fue. Estoy harto de esto. Si quería venganza, está claro que la obtuvo. 3 años de mi vida arrebatados. ¿Tienes idea de lo que es eso? ¿Que te roben 3 años de la vida?» Anne separó los labios y por un momento él pensó que iba a decir que sí. Parecía aturdida, casi hipnotizada,
y dijo finalmente: «Lo lamento, continúa». «Hablaré primero con su hijo. Puedo confiar en Lord Hawke, o al menos siempre he pensado que podía hacerlo». Daniel cerró los ojos un momento y se limitó a respirar en un intento de recuperar el equilibrio que no se dejaba atrapar. «Ya no sé en quién puedo confiar». «Puedes...» Se detuvo, tragó con dificultad. Estaba a punto de decir que podía confiar en ella. La observó de cerca, pero había apartado la mirada para concentrarla en la ventana próxima. Las cortinas estaban corridas, pero ella de todos modos miraba como si hubiera algo allí. «Que tengas un buen viaje», susurró. «¿Te has enfadado conmigo?» Ella volvió la cabeza de súbito para mirarle. «No, no, por supuesto que no. Nunca...» «No estarías herida si no viajaras en mi carrocín», interrumpió él. Nunca se perdonaría las heridas que él le había provocado. Necesitaba que lo supiera. «Es mi culpa que estés...» «No», gritó Anne y saltó de la cama para correr hacia él, pero luego se detuvo en seco. «No, eso no es cierto. Yo solo... no», dijo con tal firmeza que meneaba la barbilla con marcada puntuación. «No es verdad». Daniel la observó. La tenía casi al alcance de sus brazos. Si se inclinaba hacia adelante, si estiraba el brazo, podría coger su manga, atraerla hacia él y fundirse juntos, él en ella en él, hasta que no supieran dónde acababa uno y empezaba el otro. «No es tu falta», insistió en tono más tranquilo. «Es de mí de quien quiere vengarse Lord Ramsgate», le recordó con dulzura. «No somos...» Ella apartó la mirada, pero antes se secó un ojo con el dorso de la mano. «No somos responsables de las acciones de los demás». Le temblaba la voz de la emoción y sus miradas se encontraron. «Sobre todo las de un loco». «No», respondió él. Su voz sonó como un extraño estacato en medio del aire sereno de la mañana. «Pero somos responsables de quienes nos rodean. Harriet, Elizabeth, Frances. ¿No dirías que tengo que ocuparme de su seguridad?» «No, no me refería a eso», dijo con un ceño de angustia en la frente. «Sabes que no es...» «Soy responsable de cada persona de esta propiedad, también de ti mientras estés aquí, y si sé que alguien me desea algún mal, es mi obligación asegurarme de no poner en peligro a otra persona». Anne le miró con los ojos muy abiertos, sin pestañear, y Daniel se preguntó qué veía, a quién veía. Las palabras que había pronunciado no eran familiares en él, sonaba como su padre y su abuelo antes que éste. ¿Era esto lo que se heredaba con un título antiguo, que le confiaran las vidas y sustentos de cuantos residían en sus tierras? Había llegado a conde muy joven, y luego se había visto obligado a dejar Inglaterra un año después. Al final comprendió lo que significaba. Esto era lo que significaba todo aquello. «No permitiré que te hagan daño», dijo en voz tan grave que casi era una vibración. Anne cerró los ojos, pero luego la piel de sus sienes se arrugó y entró en tensión, casi como si le dolieran. «Anne», dijo él adelantándose, pero ella sacudió la cabeza casi con violencia y en su garganta estalló un espantoso sollozo atragantado. A Daniel casi le parte en dos. «¿Qué sucede?», preguntó cruzando la distancia entre ellos. Le cogió la parte superior de los brazos con las manos para sostenerla tal vez, o para sostenerse a él mismo quizás, y luego tuvo que detenerse, solo para respirar. La necesidad imperiosa de abrazarla era abrumadora. Al entrar en su habitación aquella mañana, se había dicho que no la tocaría, que no se acercaría tanto como para sentir el aire que se movía en torno a su piel, pero esto no podía soportarlo. «No», dijo ella con un retortijón, pero no sirvió para que él pensara que lo decía en serio. «Por favor, vete, vete ya». «No hasta que me digas...» «No puedo», gimoteó, y entonces le apartó y retrocedió un paso hasta volver a encontrarse separados por el aire gélido de la mañana. «No puedo decirte lo que quieres oír. No puedo estar contigo, y ni siquiera puedo volver a verte. ¿Lo entiendes?» Daniel no respondió,
porque comprendía lo que estaba diciendo, pero no estaba conforme. Ella tragó saliva y se cubrió el rostro con las manos, frotándose y estirándose la piel con tal angustia que él casi la abraza para detener aquello. No puedo estar contigo, dijo, y las palabras surgieron con tal brusquedad y fuerza que Daniel se preguntó a quién intentaba convencer. No soy la persona. Apartó la vista. No soy la mujer idónea para ti, dijo hablando en dirección a la ventana. No soy de tu posición y no. Él esperó. Ella quería decir algo más. Daniel estaba seguro de que iba a hacerlo, pero cuando habló, su voz había cambiado de tono y sonaba demasiado reflexiva. Serás mi ruina, aunque no sea tu intención, pero así será. Perderé mi puesto de institutriz y todo lo que valoro. Le miró a los ojos al decirlo, y él casi se estremece ante el vacío que vio en su cara. Anne, yo te protegeré. No quiero tu protección. ¿No lo entiendes? He aprendido a cuidar de mí misma, a mantenerme. Hizo una pausa y luego concluyó con un No puedo responsabilizarme de ti. No tienes que hacerlo, respondió él en un intento de dar sentido a sus palabras. Ella se volvió. No lo entiendes. No, no lo entiendo. ¿Cómo iba a entender? Ella guardaba secretos, los tenía en su pecho como pequeños tesoros, y a él solo le quedaba suplicar sus recuerdos como un maldito perro. Daniel, dijo en voz baja, y ahí estaba otra vez. Su nombre era como si nunca antes lo hubiera oído, porque cuando ella hablaba notaba cada sonido como una caricia, cada sílaba aterrizaba en su piel como un beso. Anne, dijo, y ni siquiera reconoció su voz. Era áspera, ronca de necesidad y cargada de deseo. Y y entonces, antes de que tuviera la menor pista de lo que iba a hacer, la atrajo con brusquedad hacia sus brazos y empezó a besarla como si fuera agua, aire y su mismísima salvación. La necesitaba con tal desesperación que solo pensarlo le estremecía, pero no estaba pensando, no en ese preciso instante. Estaba cansado de pensar, cansado de preocuparse, quería sentir, simplemente, quería dejar que la pasión rigiera sus sentidos y que sus sentidos dominaran su cuerpo. Quería que ella le deseara del mismo modo. Anne, dijo entre jadeos tirando con las manos de la espantosa lana del camisón. ¿Qué me haces? Ella le interrumpió, no con palabras, sino con su cuerpo, apretujándose contra Daniel con una urgencia equiparable. Le agarró la camisa, tirando de la parte delantera para abrirla y que él la sintiera a ella sobre su piel. Fue más de lo que Daniel pudo soportar. Con un gemido gutural, medio la levantó, medio la volvió, y ambos acabaron cayendo sobre la cama, y al final la tuvo justo donde había querido tenerla durante lo que parecía toda una vida, debajo de él, con las piernas acunándole con ternura. Te deseo, dijo Daniel, pese a que nadie lo pondría en duda. Te quiero ahora, de todas las maneras que un hombre pueda querer a una mujer. Sus palabras sonaban roncas, pero le gustaba que así fuera. Esto no era algo romántico, era pura necesidad. El día anterior, Anka se había muerto, podría morir mañana, y si sucedía, si el final llegaba antes de que él hubiera probado el paraíso. Casi le arranca el camisón del cuerpo, y luego se detuvo. Se detuvo para respirar, para mirarla tan solo y deleitarse en la gloriosa perfección de su cuerpo. Sus pechos se elevaban y descendían con cada respiración. Estiró una mano temblorosa para coger uno, casi estremeciéndose de placer con el simple contacto. Eres tan hermosa, susurró. Ella debía de haber oído antes esas palabras, miles de veces, pero quería que las oyera de sus labios. Eres tan... Pero no acabó, porque era mucho más que bella, y no había manera de expresarlo todo, no había manera de traducir en palabras todos los motivos de que se acelerara su respiración cada vez que la veía. Ana alzó las manos para cubrir parte de su desnudez, sonrojándose y recordándole que esto debería ser nuevo para ella. También era nuevo para él. Había hecho el amor antes,
probablemente con más mujeres de las que quería admitir, pero era la primera vez que ella era la primera. Nunca había sido así. No sabría explicar la diferencia, pero así no había sido nunca. Bésame, por favor. Lo hizo, sacándose la camisa por la cabeza justo antes de instalar su cuerpo sobre el de ella, sus pieles pegadas deliciosamente. La besó en profundidad, luego besó su cuello y el hueco de su clavícula, y por fin, con un placer que tensó cada uno de sus músculos, le besó los senos. Anne soltó un suave chillido y se arqueó debajo de su cuerpo, lo cual entendió él como una invitación a desplazarse al otro pecho, y besar, y lamer, y mordisquear, hasta creer que iba a perder el control ahí mismo. ¡Santo Dios! Y ella ni siquiera le había tocado. Todavía llevaba los pantalones bien abrochados y casi se había perdido. Eso no le había sucedido ni siquiera de novato. Tenía que entrar en ella, tenía que entrar ahora. Aquello superaba el deseo y la necesidad. Era una necesidad imperiosa y primaria que surgía de lo más profundo de él, como para dejar claro que su propia vida dependía de hacer el amor con esta mujer. Si esto era una locura, pues en efecto estaba loco. Por ella, estaba loco por ella y tenía la sensación de que nunca iba a recuperarse. Anne, gimió, haciendo una pausa momentánea para intentar recuperar el aliento. Con el rostro apoyado suavemente sobre la tierna piel de su vientre, inhaló su fragancia mientras se esforzaba en controlar su cuerpo. Anne, te necesito. Alzó la vista. Ahora, ¿entiendes? Se puso de rodillas y se llevó la mano a los pantalones, pero entonces ella dijo, no. Daniel se detuvo. ¿No que ahora no? ¿No que ahora no entendía? ¿O no? No puedo, susurró la joven y tiró de la sábana en un intento desesperado de taparse. Santo cielo, era ese, ¿no? Lo lamento, dijo con un jadeo de angustia. Lo lamento tanto. Oh, Dios mío, cuánto lo siento. Con movimientos frenéticos salió de la cama intentando llevarse con ella la sábana, que Daniel aún aferraba, por lo que se tropezó y notó el tirón que la hizo volver a la cama. No obstante, no cejó, estirando una y otra vez y volviendo a repetir. Lo siento. Daniel intentaba respirar, daba grandes bocanadas de aire rogando para que aliviaran lo que ahora era una erección dolorosa. Se había exaltado tanto que ni siquiera podía pensar con claridad qué decir si articulaba alguna frase. No debería haber, dijo Anne intentando aún taparse con la maldita sábana. No podía apartarse de la cama, no si quería taparse. Daniel podía cogerla, tenía los brazos lo bastante largos, podía rodearle los hombros, atraerla hacia él de nuevo y convencerla de que volviera a sus brazos. Podía hacer que se retorciera y estremeciera de placer hasta que no lograra recordar su propio nombre. Sabía cómo hacerlo. Aún así, no se movió. Estaba quieto como una maldita estatua, como un estúpido, ahí sobre la cama de 4 columnas, de rodillas y agarrándose el cierre de los pantalones. Lo siento, repitió por 50ª vez como mínimo. Lo lamento, yo solo no puedo. Es lo único que tengo, ¿entiendes? Es lo único que tengo. Su virginidad, ni siquiera lo había tenido en cuenta. ¿Qué tipo de hombre era? Lo siento, dijo él entonces, y luego casi se ríe por lo absurdo de la situación. Era una sinfonía de disculpas, incómodas y del todo discordantes. No, respondió ella sacudiendo todavía la cabeza. No debería haberte permitido, no debería haberme permitido. Sé que no, bien sé que no. Y también Daniel, maldiciendo entre dientes, él bajó de la cama olvidando que sujetaba mediante la sábana a Anne, quien dio un traspié, giró y se tropezó con su propio pie, aterrizando en un sillón donde acabó envuelta como una torpe romana con la toga torcida. Podría resultar gracioso si él no estuviera a punto de explotar. Lo siento. Deja de decir eso. Fue prácticamente un ruego, con la voz cargada de exasperación. No, mejor dejarlo en desesperación.
y ella debió de oírlo también porque cerró la boca y tragó saliva con nerviosismo mientras le observaba ponerse la camisa. Tengo que salir para Londres de todos modos, dijo, aunque aquello no sería suficiente para disuadirlo si ella no hubiera puesto reparos. Ana sintió. Hablaremos de esto más tarde, dijo con firmeza. No tenía ni idea de qué diría, pero hablarían, no en ese preciso momento, con toda la casa despertándose. La casa entera, santo cielo, había perdido de verdad la cabeza. Con su determinación de mostrar respeto y consideración hacia Anne la noche anterior, había ordenado a las doncellas que la instalaran en el mejor cuarto de invitados, en el mismo pasillo que la familia. Podría haber entrado cualquiera por la puerta. Su madre podría haberles visto. Todavía peor, una de sus primas pequeñas. Ni se imaginaba qué habrían pensado que sucedía. Al menos su madre sabría que no estaba matando a la institutriz. Ana sintió una vez más, pero no le miraba con atención. Una pequeña parte de él encontró aquello curioso, pero la otra, la proporción mayor, lo olvidó al instante. Estaba demasiado preocupado por los resultados dolorosos del deseo insatisfecho como para pensar en el hecho de que Anne no le mirara a los ojos cuando asentía. Iré a visitarte cuando regreses a la ciudad. Anne dijo algo como respuesta, en voz tan baja que Daniel no distinguió el qué. Disculpa, ¿cómo has dicho? He dicho... Se aclaró la garganta y luego una vez más. He dicho que no creo que sea prudente. Daniel la miró con la mirada dura. ¿Me harás fingir otra vez que estoy visitando a mis primas? No, lo que yo... Se volvió otra vez, pero él alcanzó a ver un destello de angustia en su mirada, y tal vez rabia, y luego, finalmente, resignación. Cuando Anne volvió a alzar la vista, encontró su mirada, pero el destello de su expresión que tanto le atraía parecía haberse esfumado. Preferiría... Continuó con voz tan cuidadamente uniforme que casi era monótona. Que no hicieras visita alguna. Daniel se cruzó de brazos. ¿Así lo quieres? Sí. Se debatió por un momento, pugnaba contra sí mismo, y al final preguntó, con cierto tono beligerante, ¿por esto? Entonces desplazó la mirada al hombro de Anne, donde la sábana se había corrido, revelando un fragmento diminuto de piel, rosada y fina bajo la luz matinal. Apenas eran 2 centímetros cuadrados, pero en ese momento deseó con tal intensidad aquella piel que casi no consigue hablar. La deseaba. Anne miró aquellos ojos tan finos en un punto, y luego bajó la vista a su hombro desnudo. Con un pequeño jadeo tiró de la sábana para taparse otra vez. Yo... Tragó saliva, tal vez para hacer acopio de valor, y continuó. No voy a mentirte y decir que no quería esto. A mí. Interrumpió él con irritación. Me querías a mí. Ella cerró los ojos. Sí, te quería a ti. Una parte de Daniel quiso volver a interrumpirla, a recordarle que todavía la quería, que no era en pasado, nunca lo sería. Pero no puedo tenerte, y por eso tú no puedes tenerme a mí. Y entonces Daniel, asombrándose a sí mismo, preguntó, ¿y si me casara contigo? Anne le observó impresionada, luego horrorizada, porque él parecía tan sorprendido como ella, y tuvo la certeza de que si pudiera retirar sus palabras, lo haría, a toda prisa. Pero su pregunta no podía considerarla ni una proposición, flotó en el aire y ambos se observaron sin moverse, hasta que al final los pies de Anne parecieron reconocer que eso no era un tema para tomárselo en broma. Retrocedió de un brinco y fue resbalándose hasta conseguir poner entre ambos el sillón de orejas. No puedes. Lo cual pareció despertar esa reacción, no me digas lo que tengo que hacer, tan masculina. ¿Por qué no? No puedes, así de sencillo. Ella respondió con brusquedad, tirando de la sábana que se había enganchado en el extremo de la silla. Deberías saberlo. Por el amor de Dios, eres un conde. No puedes casarte con una doña nadie. Y sobre todo, una con un nombre falso. Puedo casarme con quien me dé la real gana. Oh,
Por el amor de Dios, ahora parecía un niño de 3 años a quien habían arrebatado un juguete. No entendía que no podía hacer esto. Podía engañarse a sí mismo, pero ella nunca sería tan ingenua, sobre todo tras su conversación con Lady Plainsboro la noche anterior. Cometes una estupidez, le dijo tirando otra vez de la maldita sábana. Santo Dios, era demasiado pedir estar libre. Y estás siendo poco práctico. Es más, ni siquiera quieres casarte conmigo, solo quieres llevarme a la cama. Daniel retrocedió, a ojos vista enfurecido por aquella afirmación, pero no la contradijo. Ann soltó un suspiro de impaciencia. No era su intención insultarle, y él tendría que darse cuenta. No creo que quisieras seducirme y abandonarme, dijo, porque por muy furiosa que la pusiera, no soportaba que creyera que ella le tomaba por un canalla. Conozco esa clase de hombres, y tú no eres así, pero dudo que fuera tu propósito proponerme matrimonio, y desde luego no me aferraré a eso. Daniel entrecerró los ojos, pero Ann tuvo tiempo de ver un destello peligroso. ¿Desde cuándo conoces mi mente mejor que yo? Desde que dejaste de pensar. Volvió a tirar de la sábana, esta vez con tal violencia que el sillón se fue hacia adelante y casi se vuelca, de manera que casi se queda desnuda. ¡Ah! Soltó con tal frustración que deseó dar un puñetazo a alguien. Al alzar la vista vio a Daniel allí de pie observándola y casi grita de lo enfadada que estaba. ¡Maldición! Estaba enfadada con él, con George Cherville, con aquella maldita sábana que no dejaba de enredarse en sus pies. ¿Quieres irte de una vez? Ahora, antes de que entre alguien. Entonces Daniel sonrió, pero no era una de las sonrisas que estaba acostumbrada a ver en él. Era fría, burlona también, y verla en su rostro le desgarró el corazón. ¿Qué sucedería entonces? ¿Tú vestida solo con una sábana y yo tan desaliñado? Nadie insistirá en que nos casemos, eso te lo aseguro. Tú regresarías a tu vida feliz, y yo sería expulsada sin referencias laborales. Daniel la observó con amargura. Supongo que vas a decir que ese era mi plan en todo momento, arruinarte hasta no dejarte otra opción que ser mi amante. No, respondió cortante. No podía mentirle, desde luego no sobre algo así. Después, en voz baja, añadió, nunca pensaría eso de ti. Daniel se quedó callado observándola con atención. Estaba dolido, y ella se dio cuenta. No le había propuesto matrimonio en realidad, pero de todos modos ella había conseguido rechazarle, y detestaba que él sufriera. Detestaba aquella mirada en su rostro, la manera en que sostenía los brazos con rigidez a los lados, y sobre todo detestaba que nada volviera a ser igual después de esto. Ya no hablarían ni se reirían, ni se besarían. ¿Por qué había rechazado a Daniel? Estaba en sus brazos, sus pieles pegadas y le deseaba con un ardor que nunca había soñado que fuera posible. Había querido tenerle dentro de ella y había deseado amarle con su cuerpo como ya le amaba con su corazón. Le amaba, santo Dios. Ann no respondió. Un ceño de desasosiego apareció en la frente de Daniel. Ann, ¿estás bien? Te has quedado pálida. No se encontraba bien, no estaba segura de volver a sentirse bien otra vez. Estoy bien. Ann. Ahora parecía preocupado y venía hacia ella, y si la tocaba, si estiraba el brazo y la buscaba, ella perdería su determinación. No. Casi ladró la respuesta, detestando el modo en que la voz surgió de su garganta. La palabra le dolió en el cuello, en los oídos, y también le dolió a él, pero fue necesario. Por favor, necesito que me dejes sola. Esto... Se esforzó por encontrar una palabra. No podía soportar llamarlo cosa. Esta sensación entre nosotros... Al final dio con la manera. Nada bueno puede salir de ello. Tienes que darte cuenta, y si de verdad te importo, te marcharás ahora. Pero no se movió. Te irás ahora. Casi lo dijo entre sollozos, y sonaba como un animal herido, y en realidad lo era, supuso.
Durante varios segundos ambos permanecieron paralizados y luego con una voz tan grave como determinada Daniel dijo por fin: Me marcho, pero no por ninguna de las razones que expones. Me voy a Londres para aclarar las cosas con Ramsgate. Y luego, dijo con más fervor, hablaremos. En silencio, Anne negó con la cabeza. No podía pasar por esto otra vez. Era demasiado doloroso oírle explicar historias con finales felices que nunca serían suyos. Daniel se fue dando zancadas hacia la puerta. Hablaremos. Y hasta que no se marchó, Anne no consiguió susurrar: No, no hablaremos.